como sacerdote en el hogar, después de haber visto el ejemplo de Job como ese cuadro de claro, directo, de cómo se ve un hombre que está liderando, que está llevando a su familia en el camino correcto del liderazgo espiritual, ahora vamos a considerar una segunda lección sobre el hombre como sacerdote, pero ahora lo que yo quiero es darles básicamente la tesis que se enseña en este libro, y quiero por supuesto motivar a que como iglesias puedan buscar este libro, leerlo, estudiarlo. Tiene muchas cosas útiles. Lo que yo quiero simplemente es resumir en esta lección tercera y poder mostrarles algunas de las cosas preciosísimas que encontramos aquí. Así que vamos a orar una vez más, vamos a pedirle al Señor su dirección y su ayuda y vamos a empezar esta lección el día de hoy. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de seguir juntos, seguir tratando de entender lo que tú tienes para nosotros. Señor, hemos sido desafiados al escuchar estas preciosas verdades, desafiantes de lo que los hombres debemos ser. Yo te pido ahora que por tu gran misericordia nos ayudes en esta clase en la que voy a resumir, Señor, este argumento con el anhelo de poder dar la puerta abierta para que mis hermanos puedan profundizar y buscar sobre este tema y realmente motivar el corazón de aquellos que están caminando junto a ellos en las iglesias locales. Te lo suplico, Señor. Gracias por la oportunidad de hablar el día de hoy. Ayúdanos y sosténnos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el argumento del hombre como sacerdote del hogar es un argumento bien importante, pero que no carece de ser o de estar en cierta controversia, porque como ustedes saben claramente, el Nuevo Testamento nos enseña que todos los creyentes son y sirven como sacerdotes por causa de lo que somos en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido salvados, hemos sido edificados en este templo santo que es la iglesia, y todos nosotros hemos sido puestos como sacerdotes. Entonces pareciera que argumentar que el hombre es sacerdote en su hogar es como si estuviéramos hablando de alguna especie de sacerdocio diferente al que todo cristiano ya tiene, no solamente los padres. Sin embargo, creo que hay razones bíblicas, hay justificaciones bíblicas apropiadas para poder mirar, por un lado, el sacerdocio de todos los creyentes, pero por el otro lado y de manera muy específica, que realmente el hombre ocupa un lugar y una responsabilidad como sacerdote. Así que en esta lección lo que yo quiero compartir con ustedes son dos cosas principales. Número uno, la justificación bíblica del hombre como sacerdote en el hogar, la justificación bíblica, y en segundo lugar, la aplicación específica del hombre como sacerdote en el hogar. Así que la justificación bíblica y en segundo lugar, su aplicación específica. Con respecto a la justificación bíblica, nosotros podemos argumentar que el hombre es verdaderamente un sacerdote en su hogar a partir de tres argumentos escriturales claros, sólidos, a los que voy a hacer referencia ahora y voy a tratar de exponerlos brevemente. El primer argumento es este: el liderazgo espiritual de los sacerdotes es el mismo que se espera de los padres en el Nuevo Testamento. El liderazgo espiritual de los sacerdotes del Antiguo es el mismo que se espera en los padres en el Nuevo Testamento. Si nosotros analizáramos esto, hermanos, cuidadosamente, y yo te preguntara, ¿cuáles son las funciones que cumplía un sacerdote en el Antiguo Pacto? Podríamos hablar de muchas de estas funciones, pero hay en particular 5 funciones particulares que los sacerdotes llevaban a cabo para el pueblo. Dios los creó, esta casta de hombres, esta posición dentro del pueblo, para poder hacerle bien al pueblo, pero para poder poner estos hombres en lugares clave, de manera que puedan llevar a cabo la obra, hacerle bien al alma de esos hombres en 5 áreas en particular. La primera, los sacerdotes eran intercesores en la oración. Los sacerdotes eran intercesores en la
oración. Yo te voy a rogar que vayas conmigo a pasajes que te voy a dar por cada uno de estos puntos para poder mirarlos, y luego solo voy a ir aplicando esto en el punto número 2 de nuestro sermón. En primer lugar, intercesores en la oración. Para esto te ruego que vayas conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Vamos a esperar que todos estén allí. Segundo libro de Crónicas. ...30, 27. Quiero que veas este pasaje con el que termina el capítulo 30 y cómo en medio de este momento de adoración son los sacerdotes los que tienen que orar y bendecir al pueblo. Mira lo que dice el versículo 27. Entonces, los sacerdotes levitas se levantaron y bendijeron al pueblo, y se oyó su voz. Y nota esta frase ahora. Y su oración llegó hasta su santa morada, hasta los cielos. Fíjate, ¿cuál es la función? Este texto es solamente un texto representativo, porque realmente hay muchísimos pasajes donde se ve a los sacerdotes orando, intercediendo por el pueblo. Nosotros vemos esto en muchos diferentes lugares del Antiguo Testamento, pero quizás una de las cosas que viene a mi mente es la función de Moisés y de Aarón cuando el pueblo había caído en pecado. ¿Te acuerdas? Hay muchos momentos donde esto sucede, pero estando en el desierto se desata una mortandad en medio del pueblo. Y entonces Aarón y Moisés se paran con el incensario poniendo fuego sobre el incensario y comienzan a moverlo en medio del campamento. Dice que cuando comienza a moverse ese humo, la ira de Dios se aplaca y entonces Dios no destruye al pueblo. Ahora, por supuesto, todo esto está dicho en una forma acomodada a nuestro entendimiento humano. Dios no cambia y Dios no se arrepiente porque Dios es Dios. Lo habla así en un lenguaje que nosotros podemos entenderlo para poder entender la severidad del pecado, el juicio de Dios sobre el pecado. Pero lo interesante de esto es utilizar elementos humanos para poder aplacar su ira, intercediendo por otros. Esa figura es la preciosísima figura de los sacerdotes en favor del pueblo. Algo que era una sombra de lo que el Señor Jesucristo sería para nosotros como el verdadero cumplimiento de esa intercesión. Pero si hay algo que queda claro, es que ellos eran los que intercedían. En el pasaje que hemos leído, nosotros vemos cómo los levitas se levantaron, bendicen al pueblo, y lo que hablaron llegó hasta la santa morada de Dios, hasta los cielos. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Que la función de liderazgo espiritual que ellos tenían en el antiguo pacto, en primer lugar, está conectado con el hecho de que ellos intercedían por el pueblo. Ahora, no era lo único que hacían. En segundo lugar, también los sacerdotes, como parte de las responsabilidades que ellos tenían en este liderazgo espiritual del pueblo, era que ellos eran comunicadores de la bendición de Dios. Comunicadores de la bendición de Dios. Esto quizás viene a nuestra mente en un ejemplo precioso en Números capítulo 6, versículos 22. ¿Te acuerdas cuando se hace la oración sacerdotal? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. ¿Qué es lo que ellos hacían? Al levantar las manos, no solamente intercedían por el pueblo, sino que comunicaban la bendición de Dios sobre el pueblo. Esto era una tarea muy importante de los sacerdotes. Ellos estaban allí para recordarle al pueblo que Dios los bendecía, que Dios los amaba, que Dios quería y les daba lo que ellos necesitaban para su peregrinaje. Ellos eran comunicadores de esta bendición de parte de Dios. En tercer lugar, los sacerdotes también no solamente eran intercesores en la oración, no solamente comunicadores de la bendición, sino también ellos eran directores de la adoración. Directores de la adoración. Y con esto podemos ir al primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2.
Primer libro de Reyes, 4:2. Quiero que veas la lista que aparece aquí de aquellos que eran oficiales en el gobierno de Salomón. Es decir, aquellos que estaban sentados con él en la autoridad, sus consejeros, ¿quiénes eran? Quiero que veas lo que dice el versículo 1 y el versículo 2, que es lo que quiero mostrarte. El rey Salomón fue pues rey sobre todo Israel, y estos eran sus oficiales. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Hermanos, la idea de tener en su gobierno y en su lista de hombres con este tipo de lineamientos, sacerdotes, eran hombres que eran llamados para poder servir y guiar la vida del pueblo de Israel hacia una relación directamente con Dios. Tú recordarás que parte de lo que ellos hacían era, por ejemplo, supervisar que el rey copiara la ley a mano, porque era parte de lo que Dios les ordenaba. Pero ellos tenían el deber de dirigir la adoración del pueblo de Dios desde las esferas de la autoridad y del gobierno. Era una teocracia que ahora tenía a un monarca, pero ese rey gobernaba en nombre de Dios sobre este pueblo. Pero a quienes ponía en su gabinete principal eran sacerdotes e hijos de sacerdotes. ¿Y cuál era su función? Dirigir al pueblo de Dios, y la dirección era la adoración. Nosotros vemos a los levitas siendo aquellos que participaban en la adoración del templo, siendo aquellos que tenían que llevar el arca del pacto, que era parte de la vida de la adoración de Israel. Todo eso era liderado por hombres que eran específicamente designados por Dios. Ustedes recuerdan bien que nadie podía ni siquiera tocar el arca del pacto si no era encomendado por Dios. Ellos lideraban toda esta parte de la adoración. Ellos eran líderes espirituales para el pueblo de Israel. Así que los sacerdotes eran intercesores, comunicadores de la bendición, directores de la adoración, pero también, por supuesto, instructores en las Escrituras. Instructores en las Escrituras. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo con respecto a la ley de Dios? Tenía que aprender a escucharla. Pero ¿qué era lo que hacían los sacerdotes con respecto a la ley de Dios? La explicaban, la enseñaban. Hay un cuadro preciosísimo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con los días en los que Esdras y Nehemías están trayendo al pueblo de regreso, y de pronto el pueblo está de pie, todos escuchando la lectura de la ley, y cuando se lee hay regocijo, pero luego dice que los sacerdotes y los escribas explicaban lo que significaba, y que todo el pueblo escuchaba, desde el más grande hasta el más pequeño, desde que salió el sol hasta que se puso el sol. Es fascinante cuando uno piensa en esto. En estos días he manejado muchas horas, y a veces literalmente cuando sale el sol y cuando se pone el sol. Y es increíble ver, y uno piensa, ha pasado tanto tiempo y he estado haciendo la misma actividad. Bueno, ellos hacían esa actividad, pero tenía que ver con escuchar la palabra y ser explicada por ellos. Ellos eran los maestros por excelencia del pueblo de Israel. Dios llamó a estos hombres para que explicaran, recordaran, advirtieran al pueblo con respecto a lo que Él les había revelado. Los levitas y los sacerdotes eran instructores en las Escrituras. Mira conmigo un texto para poder mirar y razonar aquí. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Malaquías 2:7. Dice la palabra de Dios en Malaquías 2:7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Fíjate, los labios del sacerdote deben guardar sabiduría, y los hombres deben tratar de escuchar lo que esos labios dicen, porque lo que ellos dicen viene de parte del Señor de los ejércitos. El trabajo que ellos tenían no era cualquier trabajo,
ellos eran instructores en la palabra de Dios a todo el pueblo que venía a ellos. En quinto y último lugar, los sacerdotes también en el antiguo pacto funcionaban como jueces en las cosas santas. Jueces en las cosas santas. Y quiero que vayas conmigo para poder probar este punto a Deuteronomio capítulo 17, versículo 9. Deuteronomio 17, 9 y luego el versículo 12. Deuteronomio 17, 9 y luego el versículo 12. Quiero que veas desde el versículo 8 para que veas de qué está hablando el texto. Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Versículo 9. Y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días e inquirirás de ellos y ellos te declararán el fallo del caso. Mira ahora el versículo 12. Y si el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Como ustedes saben, el pueblo de Israel fue enseñado en diferentes leyes que tenían que ver con cómo debían conducirse en el mundo civil. Así es como tienen que relacionarse como hermanos, así es como hay que vivir en esto y en aquello. Y entonces a veces, como siempre, hay conflictos. Y se tenía que hacer una especie de decisión entre si esto era un homicidio de tal manera o de esta otra manera. Porque según la ley, tenía que ser castigado cada cosa según el tipo de delito que se cometía. Así que cuando eso se ponía difícil y no se podía llegar a entender con claridad qué hacer, lo que Moisés dice por palabra de Dios es: busquen al sacerdote. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote evaluaba y entonces determinaba qué era lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando vinieron esos leprosos a Jesús y el Señor les dijo que entonces vayan y hablen con los sacerdotes, y mientras iban fueron sanados? ¿Por qué tenían que ir donde los sacerdotes? ¿Por qué el Señor los envía? Para poder mostrar que estaban limpios, porque los que determinaban que alguien estaba impuro o había sido purificado eran los sacerdotes. Así que eso es una función de ser juez, de determinar esto sí es, esto no es. Y eso era parte de lo que ellos hacían en su trabajo en medio del pueblo de Israel. Para eso fueron puestos en medio del pueblo. Ahora, estamos analizando los argumentos que nos permiten probar que el hombre verdaderamente es un sacerdote en su hogar. Y la pregunta es, ¿esto que hacía Israel o los sacerdotes en el pueblo de Israel es algo que el Nuevo Testamento enseña con respecto a los padres? La respuesta absolutamente es sí. Y nosotros lo vamos a ver en el segundo gran punto de nuestra lección de ahora. Pero lo que estoy mirando ahora es cuando tienes textos en el Nuevo Testamento que claramente hablan a los padres, como por ejemplo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, y luego dice, padres, y vosotros guíenlos en amonestación y disciplina del Señor. Le está dando a los padres lo que nosotros entendemos, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa. Le da un lugar de liderazgo espiritual en la vida de sus hijos. ¿Y quién es el que tiene que instruir, así como lo hacía el sacerdote en el antiguo pacto, sobre la vida de los hijos? La respuesta que da Pablo en Efesios 6 es su padre, sus padres. Por lo tanto, el padre funciona cumpliendo una de las cosas que los sacerdotes hacían en el Antiguo Testamento. ¿Quién instruía al pueblo? El sacerdote. ¿Quién instruye a los hijos? Padre, instruye a tus hijos en el Señor. Ese liderazgo espiritual que se esperaba de una parte del pueblo, ahora se espera y está puesto en el Nuevo Testamento claramente
sobre el corazón y los hombros del Padre. Por eso legítimamente podemos hacer una conexión. Lo que hacían estos hombres aquí, el Padre recibe esa responsabilidad acá. Y como ellos eran sacerdotes para el pueblo, el Padre es sacerdote en su hogar. Esa es la conexión que estamos trazando en este primer argumento. El liderazgo espiritual de los sacerdotes es el mismo que se espera de los padres en el nuevo pacto, según lo que aprendemos en este pasaje. Ese es el primer argumento. Pero ahora consideremos rápidamente el segundo argumento de por qué se puede justificar bíblicamente que los padres son sacerdotes en su hogar. El segundo punto es la relación que hay entre sacerdote y padre en el Antiguo Testamento. Esto es un principio muy importante porque así como el padre es el sacerdote de su familia, el sacerdote en el Antiguo Testamento se convertía en padre de aquellos a quienes servía. Es muy interesante esa interacción porque es como si hubiera un intercambio. Sacerdote y padre, padre y sacerdote. Hay una conexión directa entre las dos cosas. Vamos a ver un ejemplo que nos ayuda a entender esto. Mira conmigo, por favor, Jueces capítulo 17, versículo 10. Jueces 17, 10. Jueces 17, 10. Vamos a ir todos allí y vamos a ver la conexión que hay. Dice en Jueces 17, 10. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Nota la conexión. Sé para mí un padre y sacerdote. ¿Y qué era ese hombre a quien se le estaba hablando? Era un sacerdote, era un levita. Así que es invitado a ser parte de esta familia donde se pide que sea no solamente sacerdote para ellos, sino también un padre. Mira ahora en el capítulo siguiente, capítulo 18, versículo 19. Jueces 18, 19. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Nota la conexión otra vez entre padre y sacerdote. Aquí hay una interacción importantísima. El sacerdote funcionaba como un padre. El padre funciona como un sacerdote. Porque el liderazgo espiritual que implica la vida de un sacerdote toma la forma de padre. Y el liderazgo de un padre en la vida de su familia toma la forma de un sacerdocio en el Nuevo Testamento. Esa interacción, esa conexión que hay entre las dos cosas es una muestra clara de que hablar del padre como un sacerdote en su hogar no es un principio fuera de lugar en la Escritura. Pero déjame darte un tercer y último argumento, que es el argumento más importante de todos. Ya lo mencionamos, pero quiero mostrártelo con claridad. Y ese argumento es, la función del esposo es descrita en términos sacerdotales. La función de un esposo es descrita en términos sacerdotales. Yo les voy a invitar a todos a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Este texto tan conocido, pero quiero mostrarte algunas cosas aquí. Efesios 5, 25 al 27. Te ruego que puedas ir allí conmigo para poder considerar lo siguiente. Dice en nuestro pasaje, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y quiero que escuches estas frases, y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En este texto, cuando uno lo mira, solamente mirándolo por arriba, uno puede encontrar claramente frases sacerdotales conectadas con el rol que un esposo tiene. ¿Te acuerdas que esta parte, Efesios capítulo 5, es una preciosa interacción entre cómo el esposo ama o debe amar a su mujer y la mujer debe someterse a su marido? En este precioso cuadro, Pablo aclara, yo estoy hablando de este misterio de parte de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es solamente una sombra de lo que la verdadera sustancia es Cristo y su amor por su pueblo. Ahora, pero mientras habla en esta conexión, Cristo y su iglesia, el esposo y la esposa, quiero que no pierdas de vista lo que estamos tratando de probar. No es en vano que esta sombra, que es el esposo cuidando a la esposa, el esposo amando a su esposa, está conectada con Cristo y su iglesia. Porque Cristo es el sacerdote de su iglesia. Porque Cristo ha hecho una obra sacerdotal por su iglesia. Entonces no sorprende para nada que en el texto, al hablar del hombre, se utilicen términos sacerdotales para referirse a su trabajo de amor para con su esposa. ¿Qué es lo que esto nos prueba? Que el hombre es un sacerdote en su hogar. No solamente como padre, sino también como esposo. Quiero que notes, mira conmigo el versículo 25. En primer lugar, la frase que aparece allí, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Esta frase habla claramente de una acción sacerdotal. Darse a sí mismo es la idea de un sacrificio, ¿sí o no? Y eso es lo que significa. Nosotros entendemos bien qué significa que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, como un sacrificio, en un derramamiento verdadero por ella. Cuando vemos el versículo 2 de este mismo capítulo de Efesios, dice claramente, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y nota lo que repite, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con fragante aroma. Ahí la idea de entregarse, ya está abiertamente dicho, tiene que ver con ofrenda y sacrificio. Y ofrenda y sacrificio son terminología relacionada con el ministerio sacerdotal. En segundo lugar, fíjate en el versículo 26, por favor, la palabra santificar. Esta palabra santificar, que se cita tantas veces en el Nuevo Testamento, se usa específicamente en un sentido, sobre todo en el libro de los Hebreos, se utiliza en un sentido ceremonial. Santificar tiene que ver con la función que hace un sacerdote para que las personas sean aptas para entrar a los lugares santos para poder adorar a Dios en los lugares donde Dios habita. Así que cuando un sacerdote te santificaba, lo que estaba haciendo era purificarte. Estaba limpiándote de la inmundicia para que puedas presentarte delante de Dios. Otra vez, que le digan al esposo que tiene que santificar a su esposa no es un término tomado simplemente al azar. Hay una conexión con Cristo, pero hay algo que nos recuerda de nuestro ministerio presente. Nosotros somos sacerdotes para nuestras esposas, porque solo un sacerdote puede santificar para presentarla limpia y sin mancha. Ahora, por supuesto, hablando en los términos de la redención, eso es lo que Cristo hizo por su iglesia. Hablando en términos prácticos, tomando de ese sacrificio que Cristo hizo, es lo que nosotros hacemos por nuestra esposa en el hogar. La guiamos, la amamos, la traemos de vuelta a esas aguas para que pueda lavarse en la sangre de Cristo otra vez cuando ha pecado, restaurarla, animarla, purificarla, santificarla, ayudarla a crecer en su carácter. Todo eso es parte de lo que un esposo cristiano hace como un sacerdote. Santifica, purifica a esa mujer para que pueda ser cada día más santa delante de Dios. Ahora vuelvo a repetir, no con algo que nosotros hagamos o de una manera santificante personal. No podemos hacerlo, lo hacemos en la sangre de Cristo.
Pero al igual que la sangre que purificaba al pueblo de Israel era la de un macho cabrío y el sacerdote la usaba para poder santificar a ese pueblo, así también tú vienes con las manos con sangre a santificar a tu esposa. La sangre no es la tuya, porque esa no tiene poder para hacerlo. Pero eres tú quien trae la sangre de Cristo, que esa sí tiene el poder para limpiar y santificar. Y nosotros, al igual que en antaño, traemos esa sangre para purificar de manera práctica a nuestras esposas a través de un amor cuidadoso que lucha contra su pecado. Déjame hacer aquí un paréntesis. Muchos esposos, sobre todo cuando recién empieza el matrimonio, muchos de los hermanos que se congregan en nuestras iglesias creen que la manera de poder vivir un buen matrimonio es no teniendo problemas con su esposa. Y entonces no dicen nada, no mencionan nada, no tienen ningún tipo de altercado. Yo respeto su libertad, ella es así. Entonces, en vez de tratar con ella como si fueran sacerdotes tratando con una preciosa esposa que tiene que ser santificada, simplemente dejan su función de santificación y la dejan tal y como está. Hermanos, a mí me gusta repetirles, sobre todo a los hombres jóvenes, nosotros no vamos a rendir cuentas por cómo nuestras esposas llegaron a nuestras vidas, porque esa es la responsabilidad de lo que sus padres hicieron en la vida de ellas. Pero nosotros vamos a rendir cuentas con qué pasó después de que entramos a sus vidas. Y si la esposa que yo tengo la entrego exactamente igual, o peor aún, la entrego como un jardín mal cuidado, yo voy a ser responsable de eso delante de Dios. Y a veces, para poder hacer las cosas bien, implica tener conflictos temporales, resistiendo el carácter y resistiendo los pecados para que ella pueda ser santificada delante de Dios. Nuestras esposas necesitan de un hombre firme y valiente, que sea capaz de, aunque las adoremos con todo nuestro corazón, de poder pulir y decir, esto no está bien. La forma en la que hablaste no es correcta. La forma en la que te estás expresando de esta hermana no está bien. La forma en la que le hablas a nuestros niños no está bien. Te amo y quiero ayudarte, pero lo que haces no es correcto. Hay que tener un liderazgo espiritual y hay que ser verdaderamente un sacerdote para poder cumplir con esa función. Pero esa es la voluntad de Dios en la vida de un esposo. No llevar la fiesta en paz. No, esos no son términos bíblicos. Santificar. Y la santificación a veces implica conflictos temporales, porque tenemos que hablar de las cosas que no están bien. ¿Cuántos pastores caen en un descrédito por tener esposas a las que nunca han corregido en la forma en la que se conducen? ¿Cuántos hombres han tenido que dejar el ministerio porque sus esposas obran de una manera en la que no era correcto? La pregunta es, ¿qué es lo que está mal? Sí, el pecado es de quien lo comete y eso no puede ser quitado. Pero ¿cuál es nuestra función? Sentir la compasión de no dejarlas como llegaron, sino amarlas profundamente. Y amarlas profundamente implica ponernos en su camino y ayudarlas a ser más santas cada vez. No es la forma más fácil, pero es lo que estos términos significan y la implicación directa de ser sacerdotes en nuestro hogar. No es solamente con nuestros hijos el tema, son nuestras esposas. Y que el Señor permita que pasen los años y lo que se pueda ver de ella es una cantidad de flores que resplandecen por una mano santa, amorosa y tierna que fue puliendo, sacando la maleza y haciendo que esa flor pudiera florecer todo lo que pudiera, porque tenía alguien que la cuidaba. Ese es el trabajo de un hombre según este concepto de santificar. Ahora, volviendo a nuestra idea, mira en tercer lugar aquí mismo la idea de habiéndola purificado. Eso tiene una connotación sacerdotal. Habiéndola purificado. Eso también está en Efesios 5:26. Y el libro de Hebreos nos ayuda a entender esto claramente. Es Cristo quien nos santificó y nos purificó, pero dice que el esposo debe santificar a su esposa. Es una obra sacerdotal. Finalmente, el versículo 26 también utiliza la palabra
lavamiento. La palabra lavamiento está en todo el Antiguo Testamento, en donde se nos recuerda que los sacerdotes lo que hacían eran diferentes lavamientos. De mano estaba el lavacro, ¿te acuerdas? Que era donde tenía que ir a lavarse para poder entrar al lugar santo. Todo ese tipo de lavamientos y de cosas que se hacían tenía un solo propósito: poder estar en santidad para estar delante de Dios. Eran funciones sacerdotales. Ahora, recuerda lo que estamos mirando. He tratado de argumentar en este primer punto de esta lección, a través de 3 argumentos, el hecho de que el hombre es verdaderamente un sacerdote en su hogar. ¿Y cómo podemos probar eso bíblicamente? ¿Cuál es su justificación bíblica? He dicho 3 cosas. El liderazgo espiritual de los sacerdotes del Antiguo Testamento es el mismo que se espera de los padres en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, mostramos que hay una relación entre la idea de ser sacerdote y ser padre. Pero en tercer lugar, la función que el esposo tiene que cumplir es descrita en términos sacerdotales, según el apóstol Pablo en Efesios 5. Hermanos, ¿a qué nos lleva todo esto? Todo esto nos lleva simplemente a entender, hablar del hombre como sacerdote en su hogar es hablar de algo que tiene la fuerza del argumento bíblico. El hombre es sacerdote. Sí, todo cristiano lo es, pero el hombre lo es especialmente en su hogar. Y el hombre tiene responsabilidades que cumplir en su hogar. Eso me lleva a la segunda y última parte de esta enseñanza, que es su aplicación específica. Hemos visto su justificación bíblica, pero ahora hablemos de su aplicación específica de una manera mucho más breve, solamente para considerar cómo esto se aplica en la vida de un esposo y de un padre. Mis hermanos, yo quiero recomendarles grandemente que ustedes, los que no han leído este libro, lo puedan hacer, que puedan estudiarlo. Yo tuve el privilegio de traducirlo hace muchos años ya, pero lo que íbamos haciendo era trabajarlo con los miembros de nuestra iglesia. Reunía a los hombres los martes, en la mañana me dedicaba a traducir el capítulo y nos sentábamos a discutir sobre lo que les leía del capítulo. Fue tan edificante que realmente les recomiendo que puedan buscar un libro como este para desafiar el corazón de los hombres, porque dedica 5 capítulos a ver cada una de estas cosas: intercesores, comunicadores, directores, instructores, jueces. Esas 5 cosas las dedica en un capítulo cada uno para poder mostrar cómo el hombre debería ser en su casa a la luz de esta realidad que es lo que el sacerdote era en el Antiguo Testamento. Yo ahora solamente quiero resumir y darte algunas aplicaciones prácticas de lo que esto significa. En primer lugar, intercesores en la oración. Ya vimos que eso era parte de lo que hacían los sacerdotes. La pregunta es, ¿y qué es lo que un esposo debe hacer en su hogar en este sentido? El esposo debe ser aquel que intercede en oración por su familia. Mis hermanos, y aquí le quiero hablar a mis hermanos hombres, también sabiendo que representamos a muchos hombres que están en nuestras iglesias. No solamente aquí, no solamente en mi país, no solamente en cualquier parte, sino en todos los lugares a la vez. Es increíble cómo el pecado golpeó tanto la naturaleza humana, que lo que vemos en nuestros primeros padres, Adán y Eva, se sigue repitiendo el día de hoy. Cuando caen en pecado, Adán, en vez de tomar el liderazgo que Dios le dio como rey sobre la creación, se esconde detrás de la mujer y dice, la mujer que tú me diste. Y uno piensa, espera, esa actitud es algo que ha marcado la historia de los hombres después de la caída en pecado. El hombre que fue a quien Dios le dio el liderazgo, la oportunidad de estar adelante, de poder guiar a sus hijos, de guiar a su esposa, de poder guiar el hogar, se esconde detrás de su esposa, de las excusas, de sus hijos, de tantas cosas, para simplemente no asumir la responsabilidad que tiene delante de Dios. Y los hombres luchamos con ese pecado, seamos pastores o no, todos luchamos con esa forma que es la consecuencia del pecado en la vida de un hombre. No querer asumir responsabilidad,
no querer enfrentar las cosas, no querer liderar. Cuando Dios nos da esa responsabilidad, simplemente lo que hacemos es evadirla de todas las maneras que podamos. A veces con trabajo, siempre con excusas, para no tener que ser nosotros los que tengamos que liderar y dar la cara con respecto a las cosas que Dios nos dio para hacer. Pero ¿cuál es el pecado que viene por la caída en las mujeres? El Señor marcó claramente desde el principio, tu deseo será para con tu marido. Y lo que muchos comentaristas están de acuerdo en eso, es que implicaba una actitud de parte de la esposa de siempre querer tomar el lugar que ese marido, que por el pecado no lo quiere tomar, ella tratar de tomar ese lugar. Y entonces, ¿qué es lo que tienes en las familias con las que nosotros trabajamos? ¿Qué es lo que tienes en tu propia familia y en la mía? Tenemos a un hombre que no quiere ocupar su lugar y a una mujer que está fuera de su lugar. Un hombre que no quiere tomar decisiones y una mujer que quiere controlar esas decisiones. Y nos encontramos en una lucha tan grande que lo único que hace es quebrantar el núcleo más profundo de la familia. Y nuestros hijos crecen no tomando liderazgo. Y nuestras hijas crecen pensando que el mundo gira alrededor de ellas. Y nosotros no solamente lo hicimos mal en nuestras manos, sino que lo traspasamos a aquellos que no pudimos guiarlos en la visión correcta de lo que debían ser. Nosotros vamos a hablar de eso esta noche y en estos días que vamos a estar hablando sobre el tema de la familia. Pero hermanos, qué importante es entender con lo que nos enfrentamos. Qué importante entender la condición natural que surge de nuestro pecado. Porque el ser un intercesor de oración demanda un hombre que dejando su cobardía natural, dejando su deseo de no liderar naturalmente, tiene que tomar el lugar que Dios le dio y liderar a su familia, clamando a Dios por ellos. Si yo te preguntara, ¿cuántos hombres fieles tienes versus cuántas mujeres que contra viento y marea están fielmente sentadas en las bancas de nuestra iglesia, cambiando a sus hijos, haciendo todo lo que pueden para poder no faltar un solo día? ¿Y cuántos hombres así tienes? Nosotros no tenemos que hacer muchas matemáticas aquí. El tema no es que las mujeres son más sensibles que los hombres, porque si nosotros creemos en que el hombre y la mujer están depravados por causa del pecado y la forma en la que han vivido separados de Dios, entonces no hay una sensibilidad mayor, no hay un muerto menos muerto que el otro. Simplemente hay una forma en la que expresamos nuestro pecado diferente. Y los hombres no están dispuestos a tomar ese compromiso. Por eso tenemos que apuntar a ellos. Yo tengo un precioso hijo varón, el único que Dios me regaló, tiene ya 13 años y lucho con él, lo veo y me veo a su edad, luchando con no querer ayudar, siendo temeroso de todo, no queriendo tener miedo de todo, su hermana siempre liderando y llevándolo y resolviéndole las cosas, y yo tengo que sentarlo y decir, mira, un día tú vas a tener que cuidar una familia, así que te paras ahora mismo y vas a salir conmigo a cargar las cosas que están en el carro. Vamos a salir a botar la basura en la noche, aunque pueda haber una serpiente. ¿Qué pasa? ¿Quién va a cuidar a tu familia cuando no esté nadie más? Y parece que estuviéramos haciendo algo contra naturaleza, donde los hombres cada vez quieren tomar menos ese lugar. Y las mujeres más decididas a poder caminar y a seguir adelante en nuestra Latinoamérica y en muchos lugares. Este despertar de la realización y yo quiero ser y a mí me gustaría ser, dejando de lado el rol de ser mamá o de ser esposa, y no quiero decir con esto que estoy en contra para nada de que se estudie en la universidad o se progrese, en ningún sentido estoy en contra de eso. Pero cuando la meta de la vida se vuelve realizarme, y por eso me caso a los 50 años, porque no me quise casar antes porque los niños son un obstáculo para mi realización, yo tengo muchos problemas con eso. Porque eso no es lo que Dios quiere. Porque si eso es lo que Dios tiene para tu vida, está muy bien y lo vives al máximo diciendo esto viene de parte de Dios. Pero vivir así,
Es vivir fuera del rol que Dios nos dio y de la función que Dios nos dio. Los hombres tienen que aprender a tomar este liderazgo. Y volvemos a nuestro punto. Intercesores en oración. ¿Cómo se debería ver un hogar cristiano? Y permíteme dar aquí el estándar. Se debería ver hombres que son los primeros en levantarse los domingos antes de ir al culto. Se levantan temprano, a pesar de que han trabajado muchísimo en la semana. El domingo, si tú pudieras ver su casa a las 7 de la mañana, los verías sentados en la sala, poniendo himnos, cocinando el desayuno, yendo a levantar a su esposa con un beso y diciendo, mi amor, dejé que descansaras un poquito más. Eso parece un sueño imposible, ¿sí o no? Pero ese es un hombre que quiere que ella no esté bostezando, ni dormida, cuando se está predicando. Porque es increíble. Yo me identifico con eso, mi amor, te estás durmiendo, pero ella es la que se despertó a las 6 a cambiar a los niños, a darles de comer y entonces uno piensa, espera, si yo quiero ser el líder, yo necesito velar por ellos. En mi casa no se pueden ver películas hasta más tarde de tal hora los sábados, porque todos tienen que ir a dormir, porque me interesa que escuchen la palabra. No puedo permitir que hayan otras cosas si yo estoy concentrado en guiarlos en el camino correcto. Así es como se debería ver. Hermanos, y eso es parte de ese liderazgo. Así que el interceder en oración es ver a hombres que tienen la prioridad de orar por sus hijos, orar por la salvación de sus hijos. A veces parece como cuento de hadas cuando uno escucha que hay personas que están orando por los esposos de sus hijas cuando sus hijas tienen 10 años. Oye, tengo que orar, necesito del Señor, necesito que me guíe, necesito que me ayude a criarla correctamente. Y de pronto tú lo ves allí delante del Señor clamando por sus hijos. Mientras revisaba las notas para poder enseñar esta mañana, me encontré con algo que hice hace mucho tiempo, tomando la historia de un misionero que contaba la historia en su casa. Y lo que él recordaba era que después de comer siempre su papá se metía a un cuartito que tenía una ventanita arriba y podía escuchar lo que hacía. Y muchas veces escuchó a su papá llorando, mencionando su nombre o el de sus hermanos, clamando al Señor para que se arrepientan. Hermanos, eso no es un cuento de hadas. Esa debería ser la realidad de iglesias donde le enseñamos a los hombres que esa es nuestra responsabilidad. Ahora, por supuesto, solo Dios puede cambiar los corazones y solo Dios puede llevar a que una generación de hombres viva así. Pero nuestra parte es no dejar de insistir y demostrar que la clave no es felicitarlos porque vinieron el domingo al culto, como si hubieran hecho una gran hazaña. Alguien que se preocupa por su familia, lo menos que puede hacer es ver que ellos estén allí cada domingo. Pero hay mucho más que se hace. Orar por ellos, clamar por ellos, estar de rodillas delante del Señor por ellos, pidiendo sabiduría para las cosas y las decisiones que van a tomar. Mi hija va a ir a la universidad, Señor, danos sabiduría. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? ¿Dónde estudiar? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera hacerlo? ¿Cómo la ayudo? Esa debería ser la carga en nuestro corazón y los hombres somos los que deberíamos liderar el hecho de poner a nuestros hijos delante del Señor en oración. Pero el tiempo se está yendo y solo quiero mencionar algunas cosas más. Estos comunicadores de bendición, qué preciosa realidad la que Dios le dio al Padre de ser de la misma manera. Cuando el Dr. Waldron toma este capítulo, él habla de Jacob y habla de una cosa muy interesante porque dice que cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, sabe, a cada uno le da una bendición particular y tú, fulano de tal, esto y esto para ti, y a ti que eres el pequeño entre tus hermanos, esto y esto, y uno piensa, wow, ese hombre conocía a sus hijos, pide la bendición por ellos, y entonces él insta y dice, también nosotros tenemos que clamar al Señor que bendiga a nuestros hijos, que ayude a nuestros hijos. Y la forma de hacerlo es ser ese canal de bendición para ellos, tanto en lo que clamamos, en lo que pedimos por ellos, pero también qué bendición, hermanos, es ser hijo de buenos padres y de buenas madres. Qué bendición es tener como legado
el hecho de ver a padres y a madres que temían al Señor y caminaron en esa dirección. Porque entonces eso es más grande que cualquier riqueza que les podamos dejar en la tierra. Eso es parte de comunicar esa bendición. Directores de adoración. ¿Qué podríamos decir de los padres como directores de adoración? Los padres deberían ser los que llevan la agenda de la familia. La vida de la familia debería girar no en torno a los campeonatos, a los deportes o a la escuela, aunque son cosas con las que tenemos que aprender a convivir. Realmente es a la luz de lo que les hace bien a sus almas. ¿Cuál es el horario que se estableció para el culto familiar? Y si no hay un horario, déjame preguntarte, ¿por qué no lo hay? ¿Culpa de quién es que no hay un horario en una casa donde tú eres la autoridad? ¿Qué puede ser más importante cuando tú dices, esto es lo que vamos a hacer? ¿Por qué si tienes la autoridad para tantas cosas en tu casa, por qué eso no se hace tal y como lo estás pensando? Esto es algo que debe tener prioridad. Separar una hora, separar un momento, escoger un tema, tener material a la mano para poder enseñarlo, crecer yo para poder instruirlos a ellos. Todo eso es parte de la adoración. Que me vean a mí como ejemplo, listo, cambiado, dispuesto, con un buen corazón, yendo al culto a escuchar la palabra de Dios. Si nos despertamos tarde, estamos apurados, salimos peleando entre nosotros, no estoy mostrándoles esa actitud de liderazgo de alguien que los dirige en la adoración a Dios. Hermanos, todas estas cosas son tan chiquitas, pero tan importantes, porque es lo que deberíamos esperar no solo en nuestras vidas, sino en la vida de todos aquellos que están junto a nosotros en nuestras iglesias. Que ese sea nuestro anhelo, hombres que van liderando a sus familias para poder ir a la santa convocatoria de invocar el nombre de Dios. Instructores de las Escrituras. Los hombres deberían tener el deseo de seguir creciendo para enseñarle a sus hijos. Y yo quiero preguntarte, ¿cuánto estamos invirtiendo en poder formarlos a ellos para poder enseñarle a los suyos? Esto es algo que puede tomar años, es verdad, pero te voy a dar una aplicación práctica de esto. A veces el tema del culto familiar es difícil de practicarlo cuando no tienes nadie que lo ha modelado para ti. Hay quizás familias que nunca han tenido la oportunidad de ver a nadie haciendo un culto familiar. Eso es una muestra de la decadencia del mundo espiritual en el que estamos. Pero nosotros estamos para poder mostrar algo diferente, y la manera de tratar ese tema es ayudándoles a entender cómo se hace. La forma práctica es, hazlo con ellos. ¿Por qué no invitarlos a tu casa un día entre semana? Invitas a una familia un día, te sientas con ellos y les dices, después de cenar, vamos a celebrar un culto familiar. Y te sientas con ellos, abren la Biblia, abren una pregunta del catecismo, la lees con ellos, repites con todos, le explicas a los grandes y a los pequeños. Sencillo, 15 minutos, 20 minutos, cantan al Señor a capela. Cuando ellos lo ven, es cuando pueden comenzar a decir, también nosotros podemos hacerlo. En los catecismos están escritos, no hay que inventarlos. Hay que tomarlos, hay que repasarlos, pero aún en eso tú puedes ayudar a que tu iglesia pueda crecer en esas cosas. Que vean cómo se hace, pero por cierto, para que lo vean, primero nosotros tenemos que hacerlo. Y eso es una parte importante. Es tan fácil predicar de este tema y tan difícil vivirlo como el Señor quiere que nosotros lo vivamos. Todos estamos en una lucha. Todos estamos ocupados en alguna cosa. Pero todos tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras prioridades y qué es lo que realmente mueve nuestro corazón con respecto a nuestros hijos. También jueces de las cosas santas, y eso es lo último que quiero mencionar en esta lección. Jueces de las cosas santas implica que los padres también funcionan como jueces o árbitros que determinan qué está bien y qué no está bien en una casa. Hermanos, si hay algo que yo he aprendido en todos estos años como pastor, mirando problemas en otras iglesias y también nuestros propios problemas en nuestra propia iglesia local, es que una de las cosas más difíciles que cierra el corazón de las personas es cuando se hace una injusticia
al momento de aplicar disciplina, por ejemplo, en una iglesia. Entonces, cuando tratamos la disciplina eclesiástica, al no ser bien instruidos en eso, traemos un complot contra esa persona y en vez de ayudarlo a que se arrepienta y en vez de mostrarle al Señor y que vuelva en sí, se endurece porque nosotros actuamos incorrectamente y lo que tenemos al final es alguien que es tratado como inconverso, pero una iglesia que actuó completamente equivocada. En la casa pasa lo mismo. Yo me he dado cuenta cómo mis hijos los saco de sus principios cuando sienten que los estoy acusando mal de algún tema. Papá, pero ni siquiera me has escuchado. No tengo nada que escuchar. Lo perdí. Ya la reflexión o lo que tenga que hacer, no puedo llegar a su alma porque mi forma de ser juez fue una forma arbitraria, no justa. Yo tengo que tomar una decisión y tengo que juzgar correctamente, como en la iglesia. Sin embargo, para hacerlo y hacerlo de una manera correcta, tiene que mostrarse que se está usando equidad, sabiduría, prudencia, que se escucha y al mismo tiempo que se toma decisiones. Quiero hacer esta comparación aquí, mis hermanos, porque una de las cosas que se enseña y que tenemos que enseñar continuamente es que para que alguien pueda ser un pastor, tiene que saber gobernar bien su casa. Yo quiero que escuches esto con cuidado. ¿Qué es lo que esto significa? Imagínate un hombre que no puede mantener la paz en sus 3, 4 hijos porque la forma en la que trata con ellos es injusta. Entonces tienes a hijos rebelados, molestos, y no quiero decir que no se rebelen sin razones. Claro que se rebelan sin razones también. Pero alguien que no puede mantener el liderazgo de su casa, se le pide en la iglesia que lidere un pueblo más grande que no tiene lo que naturalmente tiene con sus hijos. Y si no puede hacerlo en este pequeño pueblo, no puede hacerlo en el pueblo más grande. Es algo que es natural y es por causa de cómo el Señor quiere salud en su iglesia. Pero por eso es tan importante este principio. Ahora, aunque no fuéramos pastores, el deber de todo hombre en su casa es ser un juez justo, que mantiene equidad y que ayuda a que el pueblo pueda caminar con salud. Qué bendición es ser parte de un reino donde hay un rey sabio. Pero qué triste es ser parte de un reino donde hay un rey necio, que no escucha, que no es capaz de mirar con cuidado o discernir. No puede. Simplemente es blanco o negro, esto o aquello. No hay manera de hacerlo ceder un poco de su posición. Cuando vivimos así en nuestra casa, terminamos haciendo daño a nuestra esposa y a nuestros hijos. Ser jueces implica buscar el discernimiento de parte de Dios para hacer como Salomón. Tráigame una espada y divida al niño por la mitad. No, no lo haga, es de ella. Muy bien, denle a ella porque es de ella el bebé. Y uno dice, sabiduría. Sí, en medio de toda esa tensión, sabiduría, es correcto. Los hombres somos llamados a vivir y a liderar de esa manera. Porque eso es lo que hace un sacerdote en su casa. Mis hermanos, hay tantas cosas que podríamos decir y seguir meditando sobre estos principios, pero creo que está puesto el fundamento sobre el cual podemos construir para la vida de nuestras iglesias también. Hermanos, animemos a nuestros hombres a tomar su lugar. Animemos a nuestros hombres a dejarse enseñar y guiar y caminar el uno con el otro para poder caminar hacia adelante. Estamos en una guerra real y nuestro templo necesita ser reparado. Por eso yo quiero animarles a que consideremos con mucha seriedad no solamente entender estas cosas, sino de qué manera lo vamos a vivir de forma práctica en nuestras iglesias. ¿Qué vamos a hacer? No estoy hablando de programas, no estoy hablando de conferencias, estoy hablando de la verdadera vida de discipulado, de caminar, de enseñar, de aconsejar, de ser ejemplo para el otro, para que realmente haya un cambio verdadero y duradero en nuestras iglesias locales. No son los programas, son personas que creen lo que la Escritura dice y son de ejemplo para otras personas. Y así podemos tener una iglesia que puede honrar al Señor a través de estas cosas. Vamos a orar.
Amado Señor, gracias por permitirnos pensar en estas verdades tan importantes. Te pido por tu gran misericordia que las grabes en nuestro corazón y que nos cambie, Señor. Te necesitamos. Gracias por mis hermanos y su preciosa disposición para oír. Te pido que los bendigas y los sostengas. En el nombre de Jesús. Amén.